Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a nuestro canal Tejidos de Zurduben. Mi nombre es Susana Olmedo Moreno y soy maestra de tejido y artesano textil. Y en esta oportunidad vamos a traer una propuesta de un punto calado con forma de abanicos para las que tejen crochet. Espero que les guste y que lo puedan practicar. Vamos a trabajar con hilo de algodón porque este tipo de punto se presta muy bien para una prenda de verano. Tiene como base el dibujo 12 puntos. Por lo tanto, yo puse 24 más 1. Así que es base 12 más 1. Necesito ese punto de borde para poder terminar el dibujo. Y realicé una base de 2 vueltas de medio punto para que ustedes lo puedan ver mejor, pero apretado porque el dibujo tiende a tironear así hacia arriba y deformarlo. Siempre les digo que pongan los puntos flojos, pero en este caso no, ¿sí? Vamos a iniciar tejiendo lo que es la base del dibujo. No es una primera vuelta en sí, sino que es la base. Así que vamos a comenzar tejiendo 3 cadenas al aire que reemplazan una vareta. Giro. Y yo siempre les digo que este agujerito no lo utilicen porque este orificio pertenece a esta vareta. Y yo lo que tengo que hacer es tejer 3 varetas comunes. Así que me lo salteo y paso al segundo y tejo una vareta. Así que hasta ahora voy con 2. Tejo uno más y son 3. ¿Sí? Esta es una vuelta base donde yo ubico los puntos. Ahora voy a tejer al aire 3 cadenas de separación. Y voy a envolver la aguja con mi hilo y voy a contar en la base 1, 2, 3 puntos, pico en el cuarto. Acá en el cuarto tejo una vareta que va a ser la base del abanico. Ahora tengo que hacer otra vez 3 cadenas de separación. 1, 2 y 3. Y voy a contar en la base 1, 2, 3, pico en el cuarto punto y acá tejo una vareta. Y como esto reemplaza al abanico, que es un abanico digamos desarmado, tengo que tejer en total 5 varetas. Así que yo tenía una, tejo 2, tejo 3, tejo 4 y tejo 5. Recuerden, esto es como si el abanico estuviese abierto, ¿sí? No tiene forma. Ahora voy a repetir este dibujo. Esto, así, estos 5 puntos, más los 3 de base que son 8, más esta vareta que es 9, más estos 3 que son los 12, es el dibujo completo de mis abanicos. Por eso es que necesito agregarle un punto más para completarlo, ¿sí? Vamos a tejer 3 cadenas de separación. Cuento en la base 1, 2, 3, pico en el cuarto punto. Ahí tejo una vareta. Cuento 3 cadenas de separación. Vuelvo a contar 1, 2, 3, pico en el cuarto punto y tejo una vareta. Y acá voy a tejer 3 varetas más. ¿Por qué tejo 3 y no 5? Porque en los bordes siempre se teje la mitad de un dibujo. Y no es que la mitad de 5 sea 3, sino que
como yo no puedo tejer 2,5 puntos, lo redondeo hacia arriba. Así que este sería la mitad de un abanico desarmado. Así que tenemos 1, 2 y acá la tercera vareta para finalizar la vuelta. Recuerden, esta es la vuelta base. El dibujo lleva 4 vueltas que se repiten una y otra vez. La primera y la segunda se relacionan entre sí y son distintas de la tercera y cuarta vuelta. Así que ahora vamos a empezar con lo que sería en sí la primera vuelta. Vamos a tejer 3 cadenas al aire que reemplazan una vareta y otras 3 cadenas que son las cadenas de separación. Ahora vamos a ir hacia la base del abanico que tejimos en la vuelta anterior y ahí mismo, en ese punto, vamos a tejer un total de 3 varetas, una cadena de separación y otras 3 varetas. Con esto nosotros vamos a formar el abanico, la parte principal de nuestro dibujo del abanico. Les muestro cómo quedan, ¿ves? Ahora yo tengo que repetir esto mismo en cada vareta que yo haya tejido en mi vuelta que utilicé como base del dibujo. Entonces, entre este abanico y este abanico, yo tengo que hacer cadenas de separación. Voy a hacer un total de 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si ustedes tejen muy flojo, pueden hacer 5 en lugar de 7. Depende de la tensión con la que trabajen. Eso lo evalúan a medida que están tejiendo. Vamos a repetir 3 varetas, una cadena de separación y otras 3 varetas. 1, 2 y 3. Y así continúan toda la vuelta. Si ustedes tienen algo más ancho, para saltar a la siguiente vareta, de nuevo vuelven a poner 7 cadenas de separación. Ahora, como hemos llegado al final, vamos a poner en total 3 cadenas de separación, 1, 2, 3, y vamos a utilizar estas 3 cadenas que reemplazaron una vareta para picar arriba en la tercera y tejer una vareta que es mi punto de borde. Así se termina la primera vuelta real, porque esta es una vuelta de preparación. La primera vuelta en realidad es esta. Así que ahora vamos a empezar la segunda vuelta y vamos a tejer 3 cadenas al aire más otras 3 cadenas que son de separación. Las 3 primeras reemplazan una vareta, así que en total son 6 cadenas. Giro. Ahora voy a tejer acá, este orificio que se me formó al tejer una cadena de separación. ¿Y qué voy a tejer? Un total de 5 varetas. Todas seguidas, ¿sí? Sin cadenas, sin nada. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora yo tengo que preparar para la siguiente vuelta otra base de mis abanicos. Así que voy a tejer en total 3 cadenas al aire. 1, 2 y 3.
Y acá voy a contar la mitad de las cadenas que tejí. Si son 7, la mitad es en el cuarto punto. Así que cuento 1, 2, 3 y 4. Pico acá en la cuarta cadena, que ahí se me agarró un hilito, ahí lo corrijo. Y tejo una vareta. Esto va a ser la base, ¿sí?, de mi nuevo dibujo. ¿Se acuerdan que les dije que la primera y segunda vuelta se relacionan entre sí? Ahora esto va a ser la segunda parte distinta. Ahora voy a tejer para llegar a este abanico otras 3 cadenas de separación. Tejo 1, 2 y 3. Vuelvo a picar con la aguja adentro de este orificio y tejo 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora, como estoy terminando, tengo que tejer 3 cadenas de separación para llegar hasta el borde. Y el punto de borde lo voy a tejer contando de abajo hacia arriba 3 cadenas. 1, 2, 3, porque estas 3 cadenas reemplazan una vareta. Ahí pico y tejo la vareta, que es el punto de borde. Ahí ya tengo las vueltas 1 y 2. Como verán, por más que yo le di bastante espacio, esto sigue tironeando, porque tiene mucha fuerza el punto. Lo más probable es que a ustedes se les forme una onda. Ahora vamos a iniciar la tercera vuelta. Para eso vamos a tejer 3 cadenas al aire que reemplazan una vareta. Giro. Y ahora tengo que utilizar este agujerito que yo siempre les digo que no lo usen, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es como si ustedes estuvieran usando esta base. Y como en esta base nosotros tejemos este abanico, ahora tenemos que tejer la mitad de ese dibujo. Así que vamos a tejer, además de estas 3 cadenas, 3 varetas más. O sea, en total serían 4 varetas en el mismo punto. Luego de eso, tenemos que saltar hasta este dibujo. Así que vamos a tejer 7 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a ir hacia la base del abanico y vamos a volver a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3. Una cadena de separación y otras 3 varetas. 1, 2 y 3. Recuerden siempre todo en el mismo punto. Ahí les quedó el abanico. Y ahora de nuevo tengo que repetir esto a lo largo de toda la línea. Y para saltar a este borde vuelvo a tejer 7 cadenas de separación. Así que hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a mirar abajo, cuento las cadenas 1, 2 y utilizo la tercera, pico ahí y tejo en total 4 varetas. 1, 2,
3 y 4. Porque este es la mitad de un dibujo, ¿ven? Así es como inician, con la mitad de un dibujo, tejen las bases de los abanicos y terminan con la mitad de otro dibujo. Ahora, para terminar con la cuarta vuelta, acá arriba nosotros habíamos tejido 5 varetas, entonces en este vamos a tejer 3. Subo 3 cadenas que reemplazan una vareta. Esa sería la primera vareta. Giro y acá en este mismo punto, en ese orificio que siempre les digo que no utilicen, bueno, sí lo vamos a usar y vamos a tejer 2 varetas más. Así tengo las 3. Ahora tengo que volver a hacer la base de un abanico, o sea, esta base se va a corresponder con esta. Así que primero lo que voy a hacer es tejer 3 cadenas de separación. 1, 2 y 3. Luego de eso voy a contar la mitad. 1, 2, 3 y esta es la cuarta cadena. Pico ahí y tejo la vareta y ahí de nuevo tengo una base para trabajar con el abanico. Vuelvo a hacer 3 cadenas de separación y ahora tengo que tejer en el orificio de este abanico para terminar el dibujo. Así que voy a tejer en total 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora les voy a mostrar cómo está quedando. Tengo que hacer, a ver si me dicen. Sí, tengo que volver a buscar acá la mitad de las cadenas de separación y picar para hacer otra base de otro abanico. Así que yo voy a tejer 3 cadenas de separación. Voy a contar en la base 1, 2, 3. Este es el cuarto punto. Pico, hago una vareta y luego hago 3 cadenas de separación para llegar al final o al siguiente punto, ¿sí? Acá en este caso es el final de la vuelta, así que voy a utilizar estas 3 cadenitas, pico y voy a tejer en ese mismo punto 3 varetas para hacer el dibujo final del abanico. Así, terminada la cuarta vuelta, termina la secuencia de mi dibujo. A partir de acá todo se repite. De la primera a la cuarta vuelta sigo tejiendo igual. Bueno, acá les tejí 2 vueltas más para que ustedes puedan ver la secuencia del dibujo. ¿Ven? Los dibujos se repiten, pero a la vez se van intercalando. No son todos en línea recta como en otras ocasiones. Este punto es muy flexible, así que ustedes pueden utilizarlo para hacer ropa, como hacer un vestido para la playa o una casaca para la tarde. Y si lo hacen en negro con alguna lana que tenga lamé o algún tipo de brillo, pueden utilizarlo también para la noche, para alguna gala o alguna fiesta que tengan. En lana pueden tejer una pashmina, pueden tejer también una bufanda, que tranquilamente van a ahorrar mucho material, y si está hecho con alguna lana tipo mohair, estos calados van a permitir que trabaje el pelo que tiene el mohair. Así que espero que les haya gustado esta propuesta. Como les prometimos, vamos a seguir teniendo otros tipos de puntos
tanto para crocheteras como 2 agujas. Y recuerden que además de dejarnos los comentarios en la cajita de comentarios, también pueden buscarnos en Instagram o en Facebook para mostrarnos sus trabajos. Les mando un gran saludo y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.